habíamos conversado sobre la primera parte, que eran las generalidades. Pues ahí me han hecho todos el mismo examen, se han equivocado en la misma pregunta, a excepción de una sola compañera que ha puesto lo correcto. A ver, lo que veíamos ahí era pues que básicamente la vivienda no correspondía a esos determinantes. Y en la que todos se han equivocado es pues en los argumentos. Los argumentos son acciones ciertas, es lo que yo tengo a la mano. No estoy haciendo ninguna predicción, ningún cálculo a futuro, sino es lo que tengo a la mano, ¿no? Bueno, en las otras preguntas, pues la mayoría de ustedes ha respondido. Hay algo en lo que realmente pues no nos hemos puesto de acuerdo. Ustedes tienen que manejar el formulario de la historia clínica. Y entonces no sé por qué razón tienen ahora que hacer un uso, pero completamente inadecuado de ese formulario. Ahí lo que tienen es que escribir las notas médicas y las indicaciones, entre las cuales están los exámenes que soliciten. Hacen un caso muy bien, pero en lo demás hacen ahí una revolución, mezclan una cosa con otra, y por eso, pues en algunos casos ni siquiera se ha podido hacer una adecuada calificación. En resumen, el curso tiene un promedio de 7,89, de 8 sobre 10, que es una buena calificación, pero algunos compañeros tienen que leer bien, tienen que prepararse. Pues yo no sé si están esperanzados en que alguien les corrija o alguien les ayude, pero no puede ser así que en algunos casos pues simplemente no han contestado o, claro, dan un diagnóstico totalmente errado porque no corresponde al caso que estamos viendo. Y en otros exámenes pues se han quedado a medias, simplemente me ponen por ahí un diagnóstico y fin, no hacen el menor análisis de lo que tiene el caso. Yo les había dicho, no es necesario que lo vuelvan a copiar, sino en la hoja, en la nota médica, pues tienen que escribir lo que más llama la atención para que el diagnóstico presuntivo pues tenga un fundamento, tenga un sustento. Y las indicaciones tienen que ver con los exámenes, con el tratamiento y con las decisiones epidemiológicas. Hay algunos pues que simplemente me copian cuál es la indicación para el uso de un medicamento y me ponen intramuscular, intravenoso. O sea, ¿quién decide eso? El paciente, si se aplica intramuscular o intravenoso. Ya les he dicho de que ustedes cuando hacen su prescripción, pues tienen que ser lo suficientemente claros y precisos para que se pueda cumplir con lo que están indicando, prescribiendo. Y decirle al paciente, o va a tomarse por vía oral, o tiene que buscar a alguien que le ponga una inyección intramuscular. Y si tiene que aplicar intravenoso, pues tendrá que ir al hospital. Pero no pueden dejarlo ahí, pues glucantina intramuscular, slash intravenoso. ¿Quién decide eso? Entonces se ve pues que simplemente ustedes no ponen atención en lo que están... perdón un ratito.
A ver, perdón, jóvenes, les estaba comentando sobre este tema del examen y entonces les decía de que a veces pues no miden, no ponen atención en que están copiando lo que es la recomendación, pero por copiar no se dan cuenta que es una decisión que ustedes están tomando. Entonces yo no les puedo dar por válida una respuesta de esa naturaleza. Pues quizás ustedes dicen, ah, no, si yo sí dije que era dengue, o dije que era Chagas, o dije que era Leishmania, pero no está pues bien hecha la prescripción, el diagnóstico, pero recuerden que cada pregunta tenía 4 aspectos a calificar: el diagnóstico, el laboratorio, el tratamiento y la decisión epidemiológica. Entonces, en muchos casos, pues yo incluso en las notas les he puesto ahí una confusión, no está bien manejado el caso, tanto en lo clínico, en lo epidemiológico, no usan bien la hoja. Entonces, eso tiene que mejorar porque es para ustedes mismos, no es para mí, para el examen simplemente, sino porque así tienen que llenar las hojas de la historia clínica. Pues no van a ponerse a hacer ahí un análisis de que yo sí pido este examen o no pido este examen por tal o cual razón. Lo único que tienen es que poner su indicación, porque esa es la decisión que usted toma. Si usted considera que no es necesario, no es posible hacer un PCR, pues no tiene nada que estar explicando en la historia clínica, simplemente no hace constar ese examen. Y dice, yo pido una biometría, yo pido una titulación de anticuerpos, pero nada más, pues usted internamente, usted en su análisis mental dirá, pues no vale pedir un PCR porque está fuera ya de tiempo. Igual indicaciones que me hacen, que parece que es general, le mandan un tratamiento ambulatorio y le ponen reposo e hidratación, reposo e hidratación. Toditos ponen lo mismo, reposo e hidratación. Si le mandan a la casa no es porque va a estar pues en reposo y el niño o la niña que tenía el problema de Chagas no va a estar en reposo. ¿Qué clase de indicación es esa? Reposo e hidratación, reposo e hidratación. Entonces eso más parece una plantilla que ustedes han tomado y ya la pegan nomás en todas las respuestas sin darle ninguna consideración al caso en particular. Igual las decisiones epidemiológicas, pues, o sea, tienen que adecuarse a la condición de cada paciente. Esperemos de que esto, pues, para la segunda parte mejore, porque de lo contrario, pues, ya no voy a ser tan laxo en esta calificación y si es que no utilizan adecuadamente el formulario, si no hacen este análisis diagnóstico clínico, laboratorial y las prescripciones, pues realmente el caso así no puede manejarse. A ver, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta con relación a esto? Doc, disculpe, entonces en la nota de evolución solo pondríamos directo en nuestro diagnóstico presuntivo, ya no nada de los argumentos. No, pues eso tienen que poner, eso les digo, pero no copiando otra vez íntegramente el caso. Si yo presumo que esto es una leishmaniasis mucocutánea porque el paciente presenta una ulceración en el carrillo dental que se extiende hacia los labios. Pero para eso tienen que hacer pues un análisis de los argumentos más importantes, los de mayor peso, porque tampoco de entrada ¿cuándo han visto ustedes pues de que se ponen una historia clínica, diagnóstico y no ponen nada más? Entonces, ¿de dónde me salió ese diagnóstico? Pero no es necesario que vuelvan a copiar todito, sino pues lo más importante, lo que les ayude a sostener ustedes su presunción diagnóstica. En las indicaciones, tienen que poner, pues, realizar estos exámenes. Los resultados son los que van en la nota médica y dicen, ah, pedí una biometría y en la biometría encuentro hemoconcentración o anemia.
Y sobre esos resultados, pues doy la prescripción, el tratamiento. Por ahí me salían unos tratamientos para malaria, no sé de dónde se me sacaron esos, y le dejan a medias, hidratar al paciente. ¿Quién va a hidratarle? ¿Cómo le van a hidratar? A veces por ser demasiado, pues, precisos, no somos muy prácticos. 4.6 mililitros de centímetros cúbicos de glucantime intramuscular. 4.6. Si ya me voy un poquito más, ya estoy fuera de tono. Entonces, a veces les digo, esa precisión también puede resultar un poco impracticable. Entonces, hay que estar, pues, conscientes de cuáles son los márgenes que podríamos utilizar. Si ya voy a poner 4.6, ya de una vez pongo 5, pongo todo. A ver, ¿qué otra cosa? Y cuando estamos haciendo el análisis de los casos, pues siempre les estoy pidiendo que hagan en la hoja para ver cuál es su resumen. Por eso es que tienen que entrenarse en esa, ya no es ni siquiera una habilidad, sino ya es la forma, la rutina en la que ustedes tienen que manejar esos formularios. Recuerden que la historia clínica es única y todos tienen que llenarla para que podamos nosotros, cuando se hace pues algún proceso de auditoría, de revisión, tener ya directamente a buscar qué es lo que vamos a investigar, a ver si ha actuado o no ha actuado, si está sobre la base de algún examen que ha resultado adecuado o no se ha hecho tal o cual procedimiento, en fin. Para eso, pues, la historia clínica tiene que seguirse. Pues no se olviden de esas cosas. Bueno, vamos entonces a iniciar ahora lo que es un tema importante. Sí, aló. Hola. A ver, antes de pasar les iba a decir, el estudio de lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria, llamada también las ETAs, enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Recuerden, pues, cuando estudiamos en parasitología los determinantes, y muchos de ustedes hicieron incluso la presentación de los determinantes, hablamos pues del agua, de los alimentos, y ahora ustedes están haciendo otra vez ese análisis para ver cuál es la razón por la que se presenta tan alto número de casos de enfermedades intestinales, casos de diarrea particularmente. La enfermedad diarreica aguda pues es la segunda causa de morbilidad en el país y todas ellas pues tienen una relación con el consumo de agua y alimentos, porque a través de esos vehículos ingresan a nuestro organismo los agentes. Los agentes, recuerde que son de diversa característica, bacterias, parásitos, virus, hongos y toxinas que son producidas por las bacterias o que vienen directamente en algunos vegetales. Y las personas que consumen estas toxinas también generan pues cuadros de diarrea. Entonces hoy vamos a revisar pues cuáles son las causas de estas diarreas y empecemos por la intoxicación alimentaria, ¿no? Hacemos énfasis justamente en este tema, intoxicación alimentaria. Es aquella derivada de la acción de las toxinas producidas por microorganismos. Es distinta de lo que es la infección. La infección viene a ser pues el desarrollo dentro de nuestro organismo de un gran número de microorganismos. Ustedes estudiaron en microbiología todas las enterobacteriáceas, que son bacterias que se encuentran en el tubo digestivo. Y ese desarrollo, esa
reproducción y la acción es una inyección. Aquí lo que vamos a diferenciar es de la intoxicación. A ver, entonces, vamos adelante. Ya listo. Buenos días, buenas tardes, perdón, con todos, doctor, compañeros. Junto con Kevin Castillo y mi persona, vamos a exponer lo que es la intoxicación alimentaria. Bueno, en primer lugar, vamos a definir lo que es la intoxicación alimentaria. Vamos a definirla como una enfermedad que es causada por la ingesta de alimentos que van a estar contaminados por virus, bacterias, parásitos e incluso sustancias químicas. Asimismo, esta va a estar provocada por una mala manipulación o cocción de los distintos alimentos que pueden ser contaminados por los agentes que ya les mencioné. Asimismo, estos tienen la característica principal de que van a cursar con síntomas distintos, signos gastrointestinales. Y asimismo, estas DETA o enfermedades de transmitidas por alimentos o agua pueden ser leves y muchas de ellas no van a requerir un tratamiento farmacológico, sino más bien van a tener un periodo de convalecencia muy rápido. Y en otros casos que sí van a presentar ya con muchas otras complicaciones, ya van a requerir hospitalización, pero no son muy frecuentes. Ya, epidemiológicamente, las enfermedades transmitidas por alimentos o agua básicamente afectan a países en vías de desarrollo. Especialmente se ha visto una carga muy alta de este tipo de trastornos, sobre todo en África y en Asia sudoriental, de los cuales un tercio de los fallecidos por este tipo de trastornos van a ser niños menores de 5 años. Y asimismo, en cuanto a nuestra región, América, sobre todo América Latina, se ha reportado una cifra de 77 millones de enfermos, de los cuales 31 millones han sido niños menores a 5 años, y de toda esta cifra se ha visto que un total de 9.000 personas o 9.000 individuos han fallecido. 9 millones. Sí, en cuanto a nuestro país, hemos visto que durante el periodo de 2019, estas enfermedades alcanzaron un total de 19.485 casos. Como podemos ver en la tabla de la derecha, hemos visto que en otras intoxicaciones alimentarias por bacterias se ha visto una cifra total de 12.203. Asimismo, por virus de hepatitis A, 4.314, infecciones por salmonela, 1.614, fiebre tifoidea y paratifoidea, 1.106 y shigelosis, 248. Esta cifra en relación al año 2020 ha tenido un descenso con un total de 8.924 casos, especialmente en intoxicaciones alimentarias bacterianas, con una cifra de 5.890, hepatitis A de 1.057, por salmonela 1.099, fiebre tifoidea y paratifoidea 766, y la shigelosis igual un descenso a 112. Y aquí podemos ver mapas, sobre todo, que nos demuestra más o menos cómo, bueno, el reporte de casos notificados, sobre todo por las bacterias bueno, los casos que les mencioné en la diapositiva anterior, en los cuales podemos ver, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, en caso de intoxicaciones alimenticias bacterianas, está de color rojo, obviamente la que tuvo mayor número de casos, y así se va atenuando hasta la provincia con menor número. Como podemos ver, liderando las intoxicaciones alimenticias por bacterias, tenemos a la provincia de Pichincha con un total de 1.150 casos y seguida por la de Guayas con 1.035 casos. En casos de shigelosis, en la provincia de Pichincha igualmente somos líderes con 21 casos y Guayas con 19 casos. Cabe destacar que en estos se mencionaba que las personas o grupos etarios que más sufrían este tipo de trastorno, este tipo de enfermedad, estaban entre los 21 y 41 años. Y asimismo el grupo o sexo más afectado era el sexo femenino. De igual manera, las infecciones por salmonela, en este caso sí la lidera la provincia del Guayas con 428 casos, mientras que en casos de hepatitis A, Pichincha sigue igualmente liderando con 259 casos reportados. Ahora, hay que tener en cuenta que los grupos de riesgo que vamos a tener en este tipo de enfermedades
van a estar más propensos las mujeres embarazadas, los niños o bebés igualmente menores de 5 años debido a su sistema inmune que todavía está en desarrollo y no pueden ejercer todavía una buena defensa en contra de los agentes que pueden intoxicar o afectar los alimentos. Asimismo, las personas de la tercera edad y asimismo hay que tener sumamente cuidado en personas con cáncer y personas inmunodeprimidas como las personas con VIH. Y aquí podemos tener, antes de empezar a describirles las principales agentes que pueden causar este tipo de enfermedades, una tabla general en la que podemos observar los agentes etiológicos, tanto bacterias, virus, parásitos e incluso agentes químicos, que pueden dar lugar a contaminación de los alimentos, ¿no? Como tenemos en bacterias Salmonella, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum, y asimismo en virus del norovirus, en parásitos, en químicos, que ya les vamos a describir a profundidad a continuación. Y bueno, vamos a empezar primero con los agentes bacterianos, en primer lugar con el Staphylococcus aureus. Vamos a tener en cuenta las características de esta bacteria, que va a ser una anaerobia facultativa, que va a medir de 0,5 a 1 micrómetro. Es un coco gram positivo, se caracteriza por tener forma de racimo de uvas, como podemos ver en la imagen derecha, y sobre todo este tipo de bacteria es coagulasa positiva. Ahora bien, si bien esta Staphylococcus aureus es muy conocido sobre todo por las infecciones a nivel dérmico, también puede darse infecciones a nivel gastrointestinal. Pero para esto es necesario que los casos de intoxicación alimentaria sean por ingestión de la enterotoxina que se preforma dentro de los alimentos que se contaminan por esta bacteria. Ahora, estas enterotoxinas se han descrito un total de 15 que van de la A a la E y de la G a la P. Estas enterotoxinas son termoestables, son resistentes a las enzimas intestinales y sobre todo se van a desarrollar en productos que son hidratos de carbono y proteínas. Asimismo, cabe recalcar que solo basta 25 microgramos de la enterotoxina B que nos va a causar vómito y diarrea. La razón es que esta enterotoxina, al entrar en contacto con las terminaciones nerviosas a nivel intestinal, pueden llegar a incluso hasta estimular el centro del vómito y lo que va a causar estos dos tipos de síntomas o signos. Y ahora bien, los sitios de infección donde van a prevalecer, digamos, este tipo de bacterias van a ser las ensaladas, las carnes mal cocidas, y también lo podemos encontrar, como les decía, en hidratos de carbono, como van a ser los panes, sobre todo las cremas, como podemos ver o las salsas también. Y los medios de transmisión por los cuales esta bacteria se va a propagar estos alimentos van a ser la manipulación directa de estos, como la carne, el pan, como les explicaba, pero también puede darse por medios como la tos o el estornudo que van directamente a contaminar los alimentos. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener en cuenta... A ver, entendamos entonces que sobre esos alimentos se encuentra Staphylococcus aureus y empieza a formar toxina. Si es que las condiciones del entorno, del medio, son favorables, pues el estafilococo empieza a dividirse, a multiplicarse y a formar esta enterotoxina. Entonces las personas ingieren esos alimentos ya con la toxina preformada, que es lo que nos hacía referencia Kevin hasta en un recuadrito, ¿no? Entonces nosotros estamos comiendo toxina estafilocócica. Ahora, a lo que se refería es cómo llegan los estafilococos a los alimentos. Pues básicamente por las manos. La manipulación, los manipuladores son quienes van a contaminar esos alimentos. Y también, pues, si es que recuerden, el estafilococo está haciendo parte de la flora de nuestro aparato respiratorio, de la nasofaringe, y entonces cuando una persona tose o estornuda directamente sobre los alimentos, los va pues a contaminar con esta bacteria y empieza el proceso de reproducción y formación de toxina. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es
comernos un alimento ya con toxina. Y entonces empieza ya el proceso para la presentación clínica. Entonces, ¿cómo empieza? Siga, Kevin. Ya, las manifestaciones clínicas de este tipo de bacteria, primero debemos tomar en cuenta que el periodo de incubación va a ser muy breve, de 1 a 8 horas incluso. Sin embargo, el paciente va a presentar una rápida convalescencia, es decir, los síntomas, si bien aparecen de 1 a 8 horas, van a empezar a disminuir su intensidad conforme pasa el tiempo. Sin embargo, lo que va a presentar el paciente aquí van a ser náuseas y vómitos intensos, va a presentar una diarrea de tipo acuosa, va a presentar cólicos abdominales, un malestar general y hay que tener en cuenta que en este tipo de enfermedad no va a haber fiebre. Muy bien, a ver, recuerden entonces, el tiempo de incubación es corto para que ustedes empiecen ya clínicamente a determinar el agente causal. Incluso 30 minutos después de haber ingerido un alimento contaminado ya se puede producir un cuadro clínico. ¿Y qué es lo que caracteriza a este tipo de intoxicaciones? Diarreas acuosas, abundantes, dolor intenso en el abdomen y también náuseas y vómitos. Y lo que dice en la última línea, no hay fiebre. Eso es importante que ustedes se recuerden porque no es que estamos pasando una infección, sino estamos ingiriendo ya la toxina y entonces la toxina es la que desencadena todo este tipo de manifestaciones. Como ven, pues es un cuadro autolimitado, es decir, una vez de que la toxina es eliminada del organismo, pues el paciente se recupera. Siga adelante. Ya, en cuanto al diagnóstico, si bien es cierto, esta es una enfermedad que va a ser autolimitada, por lo tanto, vamos a tener muy en cuenta la clínica y el historial del paciente, sobre todo preguntarle en dónde estuvo, qué ingirió, si tuvo igualmente un buen aseo de manos y ese tipo de circunstancias. Sin embargo, también se puede realizar un cultivo de heces, que nos puede también ayudar a encontrar la bacteria. En cuanto al tratamiento, aquí lo importante, como vimos de las manifestaciones, el paciente va a presentar diarrea y vómitos, lo que establece una pérdida abundante, sobre todo de líquidos, por lo cual es muy importante no siquiera tomar en cuenta, indicar inmediatamente o empezar la reposición de líquidos y electrolitos en el paciente. Y asimismo, sí se ha visto el uso de antibióticos, pero esto es únicamente restringido en casos que ya presentan una gravedad este, mm, considerable. A ver, esto hay que considerarlo bien, porque ustedes van a estar siempre en esta situación de enfrentar un caso de estos. Y la recomendación, no antibióticos, no antibióticos. Recuerden que aquí lo que está haciendo efecto o causa es la toxina estafilocócica. Entonces el antibiótico no va a tener ninguna indicación en ese sentido. Entonces, simplemente, pues lo que vamos a procurar es reponer las pérdidas de líquidos y electrolitos que se han dado particularmente por la diarrea. Ese es el tratamiento que nosotros vamos a dar y nada más. O sea, simplemente pues vamos a reponer esa pérdida y no necesitamos dar ningún otro tipo de medicación. No antieméticos, no antidiarreicos, no antibióticos. Una vez de que la toxina pues ya fue eliminada, el paciente se restablece sin necesidad de haber recibido ningún tipo de medicación. Entonces, acuérdense, toxina estafilocócica nos va a generar un cuadro muy rápido, particularmente de diarrea y de vómitos y dolor abdominal. Y los alimentos que estaban siendo, pues, digamos, utilizados por este organismo como vehículo eran las carnes, los pollos, las mayonesas. Cuando estamos comiendo hamburguesas nos gusta ponernos mayonesa o cualquier salsa. Esas son las más peligrosas porque no se conservan adecuadamente y el estafilococo se reproduce sin problema y genera pues esa toxina. Bueno, veamos entonces otro microorganismo causante de intoxicación. Siga.
Y el siguiente causante de este tipo de intoxicaciones tenemos al Bacillus cereus. El Bacillus cereus, igualmente unas características, es un anaerobio facultativo, es una bacteria esporulada de forma ovoide, es un bacilo gram positivo, e igualmente se caracteriza también por tener una forma de racimo de uvas. Sin embargo, este Bacillus cereus va a tener una característica que va a ser que va a presentar dos formas o dos presentaciones. Una de ellas es la forma emética y la otra es la forma diarreica. Eh, ya. En primer lugar, vamos a comentar sobre la variedad emética. Esta variedad emética va sobre todo a afectar el arroz, porque la bacteria va a, me parece que coloniza la tierra. Entonces, a partir de la tierra es cuando se empieza a infectar las plantaciones de arroz. Una vez que infecta estas localidades, empieza igualmente a reproducirse dentro de las células vegetales y con esto puede ya infectar el arroz que está listo para prepararse. Sin embargo, el platillo donde más podemos encontrar este tipo de bacteria es el famoso arroz frito. En el arroz frito es donde más podemos infectarnos o intoxicarnos con este tipo de bacteria. Bueno, en las manifestaciones clínicas de esta variedad emética va a ser que esta tiene un periodo de incubación de 1 a 5 horas. Sin embargo, la remisión de este tipo de manifestaciones va a ser sumamente rápida y el paciente puede presentar una recuperación incluso dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, vamos a presentar manifestaciones como las náuseas, los vómitos, los cólicos abdominales y la diarrea que puede presentarse, pero es sumamente raro, ya que aquí lo que más sobresale son las náuseas y los vómitos. Y aquí igualmente no va a haber fiebre. La segunda variedad es la variedad diarreica. Bueno, esta variedad de Bacillus cereus va a afectar sobre todo a lo que es las carnes, los pollos, los embutidos, igualmente las salsas como la mayonesa, y algunos cereales que van a ser igualmente infectados por este tipo de bacteria y una vez ingerida en donde va bueno, a colonizar, por decirlo de alguna manera, es en el intestino delgado. Ahí es donde nos va a afectar y por ende va a presentar las manifestaciones clínicas que les voy a presentar a continuación. Esta va a presentar igualmente un periodo de incubación de 1 a 24 horas, en las cuales aquí sí, es muy relevante la diarrea acuosa, se me olvidó poner, disculpen, es la diarrea acuosa abundante. Igualmente el paciente va a presentar cólicos abdominales, puede cursar también con fiebre y vómito, pero estas dos manifestaciones es muy raro que se presente. Sin embargo, aquí lo sobresaliente igualmente es la diarrea, por eso es la variedad diarreica. En cuanto al diagnóstico, igual que el anterior, nos vamos a centrar sobre todo en la clínica historial del paciente, preguntarle, es muy importante dónde estuvo, qué ingirió, para podernos más o menos guiar hacia el diagnóstico, porque obviamente el historial no nos va a indicar directamente lo que tenemos, sin embargo, nos da una idea. E igualmente se ha visto que el cultivo de heces también es útil en este tipo de casos. Igualmente en el tratamiento, recordemos, al igual que la anterior bacteria, es una enfermedad autolimitada. Lo importante aquí es la reposición de líquidos y electrolitos. Y como nos explicaba el doctor, también se recomienda no usar el antibióticos también por el tema de la resistencia. Y por eso el uso de antibióticos se restringe a diagnósticos de casos muy, muy sumamente graves. Bien, entonces recordemos, desde el nombre, Bacillus cereus, está en los cereales. Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a ver es que la variedad emética o la toxina emética, lo que produce primero es emesis, pues vómito. Entonces, una persona después de haber ingerido un producto, un arroz frito, ese es el vehículo más importante. Pues por eso es que le echan la culpa de todo a los chaulafanes o a los arroces recalentados. Claro, porque si no se guardan, no se conservan adecuadamente, en esos cereales el Bacillus cereus se desarrolla sin problema y provoca pues una gran acumulación de toxina. Pues, la persona que ingiere pues un arroz recalentado 2, 3 veces, inmediatamente va a producir la emesis, el vómito. Y ahí entramos clínicamente a diferenciar
Cuando se trataba de estafilococo, lo primero que se presenta es diarrea. Si es que tenemos un paciente que nos hace referencia a que comió arroz y que luego de una hora empezó a vomitar, eso es Bacillus cereus. Entonces, esas son formas en las que nosotros podemos hasta determinar el agente causal simplemente con la orientación clínica y el antecedente de la ingesta de algún alimento. La variedad diarreica pues se presenta unas horas después, unas 4 o 5 horas después viene la diarrea, pero primero va a presentarse el vómito. Y miren pues el mismo manejo que nosotros vamos a hacer. Simplemente a reponer líquidos. Nada de antidiarreicos ni antieméticos y peor todavía antibióticos. Bien lo dijo ya su compañero. Si es que usamos antibióticos sin ton ni son, pues vamos a generar resistencia. Y ustedes en este momento pues incluso han participado de eventos en los cuales pues se hace hincapié en no utilizar antibióticos de manera indiscriminada y banal. Si no hay necesidad ya evidente de un uso de antibióticos, no hay para qué utilizar. Pero ahora todo el mundo quiere usar antibióticos para una diarrea simple, y vamos con antibióticos de tercera generación. Pero no hay para qué, pues. Entonces, una vez que la toxina, asimismo, ya ha sido eliminada por la náusea, por el vómito y por la diarrea, pues ya se fue y el paciente se recupera. Entonces, estas son las principales afecciones que tenemos, ¿no? Estafilococo, Bacillus cereus, y vamos a ver ahora, pues, otra que es la Escherichia coli, pero aquí ya nos van a explicar cuántas variedades tenemos. Y de acuerdo con eso, pues los cuadros son más o menos graves dependiendo del tipo de la especie de salmonella de Escherichia coli que nos está afectando. Siga. Ya, como bien dijo el doctor, a continuación vamos a presentarle lo que es la variedad la bacteria Escherichia coli. Como podemos ver, existe una gran variedad de tipos de Escherichia coli. Podemos encontrar la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxígena, la productora de toxina Shiga, la enteroinvasiva, la enteroagregativa y la enterohemorrágica. De todas estas, en la que nos vamos a centrar hoy es la de la famosa diarrea del viajero. En este caso vamos a hablar de la Escherichia coli enterotoxígena o ETEC. En este caso, la Escherichia coli enterotoxígena, como les mencionaba, es la famosa causante de la diarrea del viajero. Este igualmente es un trastorno producido por ingerir alimentos o agua contaminada. Esta normalmente no es grave y tiene un curso autolimitado. Como podemos ver en el mapa de la derecha, con color de amarillo, verde y rojo, podemos ver los lugares donde existe una alto riesgo, donde se puede contagiar o se puede sí contagiar de diarrea del viajero o contraer diarrea del viajero. En este caso, las zonas verdes son las zonas donde existe menos riesgo, las zonas amarillas, las que existe un riesgo moderado, sin embargo, las zonas rojas donde existe un alto riesgo de contraer la diarrea del viajero. Como podemos ver, afecta sobre todo países de Latinoamérica, países de África y algunos, las zonas sobre todo de Asia y Medio Oriente. Ahora bien, esta Escherichia coli enterotoxígena, lo que más resalta aquí es la producción de dos enterotoxinas. La primera es la termolábil y la termoestable. La más frecuente es la termolábil, la que va sobre todo a infectar el tracto gastrointestinal y al unirse a estas células va a producir una serie de reacciones bioquímicas que va a incrementar sobre todo el AMP cíclico y va a dar lugar a una hipersecreción intensa y duradera de agua y cloruros y sobre todo a la inhibición de reabsorción de sodio, lo que va a causar una distensión del intestino por el acúmulo de líquidos y finalmente va a desembocar en la hipermotilidad intestinal y una diarrea que puede durar hasta por días. Asimismo, se mencionaba que las enterotoxinas, si bien existen bacterias que producen únicamente termolábil o termoestable, se ha visto que existen bacterias de este tipo que pueden incluso producir los dos tipos de enterotoxinas. Y las bacterias que producen estos dos tipos de enterotoxinas son las más peligrosas,
porque pueden conllevar a que el paciente presente cuadros diarreicos, incluso muy intensos, con varias deposiciones durante el día, incluso alargarse hasta por semanas. Ahora, las fuentes de infección de esta Escherichia coli enterotoxígena van a ser sobre todo las carnes mal cocidas, también pueden infectar a lo que son los lácteos, productos derivados de la leche, y asimismo, sobre todo las aguas contaminadas. Ya. En cuanto a las manifestaciones de este tipo de Escherichia coli, es que el periodo de incubación va a ir de 12 a 72 horas. Aquí es muy importante que el paciente va a presentar un inicio súbito de episodios diarreicos sin sangre ni moco, que van a ser mayor, y la frecuencia va a ser mayor a 3 veces al día. Asimismo, va a presentar cólicos abdominales, va a presentar fiebre, vómito, náuseas, y los ruidos hidroaéreos van a estar sumamente hiperactivos. Ahora bien, aquí algo interesante es que si bien la diarrea del viajero afecta más sobre todo a personas de países, digamos, de primer mundo como Estados Unidos, se ha visto que, por ejemplo, o se preguntan por qué nosotros no tenemos este tipo de manifestaciones. Y se ha visto que existen estudios que demuestran que nosotros en algún momento de nuestra vida, sobre todo personas de países en vías de desarrollo, tuvimos alguna vez contacto con este tipo de bacteria y a raíz de eso hemos desarrollado inmunidad a este tipo de bacteria en estos alimentos. Por ende, aquellas personas que vienen de otros países aquí a turistear o a vacacionar, entonces, al ingerir este tipo de alimentos y entrar en contacto por primera vez con estas bacterias, van obviamente a presentar este cuadro de inicio súbito de diarrea. Entonces, por esa razón es que se la llama también la diarrea del viajero. Ya en cuanto al diagnóstico, igualmente, como las anteriores les he venido repitiendo, se basa sobre todo en clínica, historial del paciente y ya en ciertos casos se puede requerir un cultivo de heces. En cuanto al tratamiento, aquí, si bien esta enfermedad es autolimitada, se va a realizar una reposición de líquidos y electrolitos, sobre todo en pacientes que presentan cuadros leves. Sin embargo, si la literatura menciona que cuando existen cuadros moderados a graves, es decir, cuando las deposiciones superan incluso a las 5, bueno, con una frecuencia de 5 deposiciones por día, o que se pueden alargar incluso hasta más de una semana y media, 2 semanas, las diarreas, entonces sí se puede hacer uso de agentes farmacológicos, por ejemplo, los de antimotilidad como la loperamida, o también se pueden hacer uso de antibióticos como la ciprofloxacina o la acitromicina. Igual, a ver, entonces aquí lo que estamos nosotros recordando es que esta variedad, esta especie de Escherichia coli produce toxina. Pero la toxina no viene formada previamente, sino que se produce en el intestino. Y por eso, pues, el periodo de incubación es un poco más largo. Si ustedes recuerdan, pues ya estamos hablando aquí de 2 días. Es decir, han pasado ya, no, pues unas 30 minutos, 1 hora, como vimos en la Staphylococcus bacillus cereus, sino aquí estamos hablando de 48 horas más o menos que empieza el proceso ya clínico. Es decir, durante ese tiempo, pues, la Escherichia coli empezó a producir toxina. Y las manifestaciones, pues, van a ser igual: vómitos, diarreas, calambres abdominales, dolor intenso. Y claro, si el número de diarreas es numeroso, abundante cantidad de vómitos, el paciente va a entrar en un proceso de deshidratación. En este caso, pues, nosotros hacemos relación en el periodo de tiempo, ¿no? Si en 48 horas empieza el cuadro clínico, pues esa es una Escherichia coli porque ha demorado mucho. Y generalmente eso es lo que les pasa a los viajeros. Llegan, ingieren alimentos en la vía pública o en algún restaurante, en algún lugar en donde no hayan garantías de inocuidad, y a los 2 días empieza a presentar estos cuadros muy característicos. Por eso es que se le ha llamado, pues, la diarrea del viajero. Estas son las principales intoxicaciones alimentarias. En todas ellas, miran ustedes que nosotros no estamos utilizando antibióticos, no estamos utilizando ningún otro medicamento, salvo que estuviéramos ya frente a un caso severo en el cual incluso ya ha habido una
irritación, una inflamación y a veces incluso riesgo de que se pueda producir una superinvasión con riesgo a una peritonitis. Entonces tendremos que usar pues medicamentos como la ciprofloxacina o la citromicina, pero eso no es lo indicado. Cuidado que a cualquier cuadro diarreico le demos ciprofloxacina. Recuerden que este es un medicamento ya de tercera línea. Antes le echábamos nomás a todo el mundo ampicilina. ¿Y qué pasó? Pues todas las enterobacterias son resistentes a la penicilina. Ya no usamos cloranfenicol, ahora estamos utilizando ciprofloxacina. Estamos utilizando incluso cefalosporinas de tercera generación, sin ton ni son. Entonces no se olviden de esto, ¿no? Ahora pues vamos a hacer simplemente una mención a estos otros organismos, porque ustedes los estudiarán ya en gastroenterología, posiblemente estas infecciones. Nosotros simplemente aquí para que hagan ustedes un recuerdo de los diferentes agentes bacterianos que pueden provocar diarreas, que ya le estudiaron en microbiología también. Sigamos entonces. Ya a continuación, la bacteria que les vamos a mencionar es la salmonela. En este caso también la salmonela presenta otro sinnúmero de tipos. En primer lugar, salmonella typhi, salmonella paratyphi, salmonella cholera suis, salmonella typhimurium y la salmonella enteritidis. En este caso igualmente nos vamos a enfocar en la que es un poquito más común, que es la fiebre tifoidea. E igualmente este tipo de enfermedad es producida por la salmonella typhi, común en países en vías de desarrollo y sobre todo característico que es descretado en heces por enfermos o también la existencia de portadores crónicos. Igualmente podemos ver en el mapa de la derecha cómo es la presencia de la fiebre tifoidea, en este caso de color blanco, donde existe menor a 100.000 por habitante. Asimismo, de un tono color azul, una presencia media de 10 a 100.000 por año. Y en el color gris podemos ver una alta No se presencia de pasó. Bueno, ahí sí. Ya, la zona gris podemos ver una presencia alta de casos que incluso van superiores a los 100.000 por año. En el caso de la Salmonella typhi, esta se va a contraer, por decirlo así, en cuanto a la bacteria ingerida a partir del alimento infectado. Esta bacteria va a llegar al intestino, posteriormente, tras la invasión del intestino, sobre todo el intestino delgado, va a pasar a los linfáticos para finalmente llegar a la circulación sanguínea e incluso puede esta Salmonella typhi llegar a infectar hígado, vaso, vesícula biliar y en ciertos casos incluso la médula ósea. Aquí es importante saber que el agente se multiplica es en el tejido linfoide, es decir, tras del paso del intestino delgado, y asimismo puede volver al intestino y es donde se puede excretar en las heces. Las fuentes de infección de esta bacteria salmonella va a ser igualmente las carnes, embutidos, el pollo, obviamente todos mal cocidos, y puede estar incluso en la clara de los huevos, en la leche y productos lácteos. Y aquí también hay que mencionar que en casos de fiebre tifoidea también puede darse por la manipulación o el contacto con utensilios. Es por eso que a algunos pacientes se les recomienda cuando contraen la fiebre tifoidea tener sus propios cubiertos, su propio plato para evitar la infección a otras personas. Ya las manifestaciones clínicas de esta enfermedad es un periodo de incubación de 10 a 14 días. Puede presentar fiebre con elevación hasta los 40 grados. Aquí es característico que la fiebre puede iniciar, por ejemplo, ya superando los 38.5 y llegar incluso hasta los 40 grados. Aquí puede darse también cefalea, puede darse diarrea o estreñimiento. Puede presentar el paciente mialgias, bradicardia y en casos ya un poquito más avanzados, hepatomegalia, esplenomegalia y incluso erupciones rosáceas en la pared abdominal. Miren, aquí ya hablamos de infección. Hay fiebre y la fiebre es elevada, 40 grados. Miraron ustedes el periodo de incubación mucho más largo. Claro, mientras tanto, el microorganismo que fue ingerido tarda en colonizar el intestino y en reproducirse,
y generar ya estos cuadros infecciosos característicos. Entonces aquí sí ya estamos hablando de otra naturaleza de problema. Esta es una infección y el primer signo de un proceso infeccioso es la fiebre. Pues no se olviden de eso. Bien, sigue adelante. Ya, el diagnóstico en este caso igualmente parte de una clínica y el historial del paciente. Aquí también puede realizarse un coprocultivo. Sin embargo, aquí podemos agregar también el hemocultivo, que es muy importante desarrollarlo a partir de la primera semana tras la aparición de los síntomas, porque como les mencionaba, este tipo de bacteria puede incluso llegar al torrente sanguíneo. Entonces podemos detectar este tipo de patógeno dentro de la sangre. Ahora bien, el tratamiento en cursos leves, la enfermedad puede ser autolimitada y solo va a requerir reposición de líquidos y electrolitos. Sin embargo, algo que se me pasó a mencionarles es que esta enfermedad este, mm, puede tener un curso crónico, ya que si bien los síntomas pueden disminuir su intensidad e incluso desaparecer al periodo de 1 a 2 semanas, después de este tiempo pueden volver los síntomas, pero ya esta vez la enfermedad ya posee un curso crónico. Es decir, el paciente puede volver a presentar los mismos síntomas que al inicio de la enfermedad, sin embargo, la intensidad va a ser más leve. Sin embargo, esto no quita que ya es una complicación, ya que puede afectar, como les explicaba, al hígado, al vaso y puede irse a otros órganos también, y ya cursar ya un cuadro grave y presentar ya complicaciones a nivel de los órganos que les mencioné. En este tipo de casos ya puede ya requerirse el uso de antibióticos como el cloranfenicol, la citromicina y la ceftriaxona. Aquí recuerden, como decía su compañero, el problema es que a veces la salmonela se va a la vesícula biliar y se queda durante mucho tiempo. Y de pronto empieza a salir y hace estos cuadros crónicos. Entonces, tenemos que tratarla inmediatamente de diagnosticada para evitar que se produzca esta cronicidad. Y vean ustedes ahora los medicamentos que estamos usando, lo que les decía. Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuándo pues usábamos antes un medicamento así? Ahora es por el uso indiscriminado de antibióticos que estamos utilizando estos. Y en poco tiempo, si seguimos con la misma rutina de uso de automedicación, pues podremos ya necesitar otro tipo de antibióticos para poder atender a los pacientes y eliminar este agente. Recuerden ustedes entonces Salmonella typhi, Paratyphi, cólera suiza y la enterititis, que son las más frecuentes. El diagnóstico aquí, pues acordarás en ustedes, era tanto por los cultivos cuanto por la famosa reacción de Vidal que estábamos haciendo, el proceso de detección de antígenos somáticos y flagelares. Entonces, eso nos ayuda mucho también para hacer el diagnóstico. Bueno, ¿qué más tienes? Ahora, para irnos por el otro lado, en este caso, los virus que causan las diarreas, los más importantes son el rotavirus, norovirus y adenovirus. Y también le incluimos al hepatitis A. Cabe recalcar que todos estos virus, a excepción del adenovirus, son de ARN. El adeno, como lo dice su nombre, de ADN. Este ARN es desnudo. ¿Qué quiere decir? Que al no contar con una membrana lipídica, este puede sobrevivir a ambientes que impliquen desecación, que sobreviven en el ambiente, no como los virus que tienen envoltura lipídica, que en estos casos tienen que sobrevivir en secreciones. Entonces, estos al ser desnudos pueden sobrevivir en los alimentos y sobre todo en las heces, que es la transmisión de la mayoría. Lo podemos clasificar como de doble cadena y de cadena positiva. De cadena positiva, en la familia picornavirus tenemos a la hepatitis A, ya les comentaré después, y en el doble cadena negativa tenemos al norovirus y al rotavirus. El norovirus de la familia calicivirus. Y bueno, empecemos con el rotavirus. Como pueden ver, este es un virus de ARN
que tiene una cápside de 3 capas, o sea, es una cápside proteica bastante es resistente. Entonces, esta solo se va a romper con la tripsina y van a existir varios grupos, bueno, las especies de la A, B, C, pero el más frecuente, el patogénico en el humano es la A. Y este BP6, que es del BP4 al BP7, son las proteínas de adherencia. Entonces, de aquí van a salir ciertas pruebas diagnósticas, incluso de la vacuna, del antígeno para que combate el anticuerpo. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de este? Pues, como podemos ver, a la final va a eliminar el borde en cepillo de los enterocitos y por lo tanto va a disminuir la absorción. Pero esta va a hacer que la célula codifique una toxina que es la NSP4 y esta, ¿qué va a hacer? Entonces permite el ingreso de calcio y por lo tanto la salida de sodio. Si sale sodio, también va a salir agua. Entonces, si sale agua, vamos a tener una deshidratación, vamos a tener una diarrea acuosa. Y bueno, se puede desarrollar inmunidad contra estas proteínas de la superficie de la cápside, que son la BP4 y la BP7. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Como pueden ver, es por las heces. Se transmite por las heces y al no tener un buen lavado de manos, de las manos a los alimentos y se lo ingiere. Entonces, prácticamente es oral fecal. Aquí vamos a tener por cada gramo de S 10 a la 10 viriones. Entonces es una carga muy fuerte. Y bueno, el 40% de las complicaciones se ha visto en menores de 5 años y el 95% de rotavirus han muerto, han fallecido 2.000 diarios. Entonces la población susceptible es menores de 5 años. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Por ejemplo, en guarderías, porque a veces no se tiene una higiene, no se les enseña a los niños. Como en la guardería van a, utilizan el baño, van a defecar y no se limpian bien, entonces están jugando y por eso es esta prevalencia alta. La incubación es corta, de 8 a 48 horas, de 1 a 3 días, y la sintomatología va a ser fiebre. Fiebre porque vamos a tener una reacción inmunitaria, la diarrea, vómitos y deshidratación. La mortalidad está cuando hay una deshidratación severa, pero por lo general es autolimitada y debería desaparecer de 4 a 5 días. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es sintomático, de reposición de líquidos y antipiréticos para la fiebre. El diagnóstico. El diagnóstico vamos a utilizar el ensayo de ELISA para el antígeno rotavirus y la prueba de retrotranscriptasa de PCR para identificar el serotipo de rotavirus. Aquí podemos ver el reporte del CIVA Alerta. Hasta el 2012 el número de casos han ido incrementando, pero como en este periodo se implementó la vacuna de rotavirus, las mortalidades descendieron. Entonces, como ya les indicaré, les mostraré un esquema de vacunación, en este caso para el rotavirus. Pero antes veamos todos los virus de ARN. El otro que tenemos es el norovirus. Este va a causar vómitos y diarrea sin sangre con un periodo de incubación de 10 a 51 horas y este debería remitir de 2 a 3 días. Bueno, las dosis de infección es solo por 10 viriones, entonces se propaga demasiado rápido. Es por ello que siempre cuando salen noticias, por ejemplo, de brotes epidémicos, de vómitos, de diarrea, se trata de este norovirus, también llamado Norwalk. Ya, que va a causar igual lesión en el borde en cepillo del enterocito, con lo que causa diarrea, y también va a reducir el tiempo de
de vaciado gástrico y por ello consecuente los vómitos. Bueno, esta causa el 50% de los brotes de diarrea a nivel mundial. Siempre que salga una noticia de un brote de estos es por el norovirus. Ahora, en el caso del virus de la hepatitis, bueno, como sabemos, tenemos de la A, B, C, D, E, F y G, pero en este caso el causante de la intoxicación alimentaria va a ser el A. Este es agudo, no es crónico como el B y el C y el D. Por estos van a tener un estado de portador. En cambio, en el A dijimos que era de ARN. Entonces, como podemos ver en el reporte en Ecuador, en el año 2020, 986 casos con hepatitis A. Bueno, les dije que la mayoría del 75% suelen ser asintomáticos porque suelen presentar a veces con una ictericia leve, eh, a veces una leve hepatomegalia, no es tan significativa, pero también, por otro lado, puede ser una infección fulminante. Bueno, entonces, para el diagnóstico de la hepatitis B es prácticamente cualitativo. Tenemos las inmunoglobulinas. Bueno, aquí hay que explicar bien este cuadrito para diferenciar de una hepatitis A aguda, curada y vacunada. Cabe mencionar que la vacuna, bueno, aquí no contamos en Ecuador con el esquema de vacunación, solo para hepatitis B tenemos, pero para la hepatitis A tenemos que comprarla, ya es de manera privada. Bueno, entonces aquí el diagnóstico sería la identificación de inmunoglobulinas contra el antígeno del virus de la hepatitis A. Entonces veamos, si en una hepatitis A aguda les vemos las inmunoglobulinas, como es aguda, la IgM va a estar elevada y a los pocos días la IgG también va a resultar positiva. Y los antígenos se van a detectar en las heces, hablando de una hepatitis A aguda. En cambio, cuando ya se remite una hepatitis A curada, ya no vamos a tener IgMs positivo porque ya pasó la infección, pero sí este recuerdo de la inmunidad con las IgG positiva y en las heces ya no se van a detectar los antígenos de la hepatitis A. En cambio, cuando se produce la vacuna es de la misma manera, sin IgM positivo, con IgM positivo y no se detectan las heces. También tenemos estas pruebas bueno, de pruebas nucleares. También tenemos la detección de RT-PCR, el Western Blot, pero no son muy utilizados. Ya, para la prevención, bueno, aquí como les dije, para la A es la higiene, una limpieza. En este caso debe haber el acceso de agua, debe ser seguro. Y bueno, y para la prevención, la vacuna. Pero aquí no se encuentra. De ahí el resto de la hepatitis no son los que causan las intoxicaciones alimentarias. La B, la C y la D, como les dije, tienen, bueno, estas por secreciones, inyecciones en el embarazo, fluidos. Bueno, el tratamiento, vamos a utilizar inmunoglobulinas anti-hepatitis A antes de que inicien los síntomas. De ahí se recomienda, bueno, no son tan recomendados los retrovirales en el caso de la hepatitis A y se da un soporte hepático. Ya en el adenovirus, aquí vamos a tener una triada: conjuntivitis, diarrea y faringitis. Entonces, este adenovirus igual, bueno, este va a ser de ADN y este es prácticamente las manifestaciones clínicas más características: la conjuntivitis, la diarrea y la faringitis. ¿Y cómo se van a realizar el diagnóstico? En suero, sangre, en las secreciones de esta conjuntivitis, en las heces. Y entonces, este adenovirus no solo va a atacar los centrocitos, sino va a ir al aparato respiratorio, causando la faringitis y este tropismo por la conjuntiva.
Bueno, aquí ya está el esquema de vacunación. Se debería realizar al inicio del nacimiento. No sé pues, si puedan observar donde dice, por ejemplo, a ver, en el virus del rotavirus, bueno, de la hepatitis B, se da al inicio y luego con la pentavalente de 2 meses y luego a 4 meses. Eh, Aquí, déjeme, no lo visualizo, está muy chiquito, la del rotavirus. A ver, ¿dónde está el rotavirus? Ya, aquí en la tercera, el rotavirus son 2 dosis. La primera dosis a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Se da 1.5 mililitros. Es vía oral en el recién nacido. Ya. De ahí, bueno, aquí este es el esquema ecuatoriano. No contamos con la vacuna contra la hepatitis A. Ya. Pasemos a los parásitos. Los parásitos también son los causantes, son agentes causales de la intoxicación alimentaria. Sin embargo, esta va a ser una diarrea persistente de 1 a 3 semanas. A ver, antes de que sigas, en estos cuadritos nos faltan un sinnúmero de parásitos. Así es que es por el tiempo, porque de A ahí se ver, alarga. bueno, a ver, no se olviden, chicos, ya estudiamos esto, pues, y pusimos énfasis. Todos aquellos que producen diarrea, los textos o las presentaciones que se hacen de Norteamérica o de Europa, pues no les toman en cuenta la gran diversidad de agentes parasitarios que tenemos aquí. Amebas, yardias, Balantidium, Cryptosporidium entre los protozoarios. Entre los helmintos, recuerden ustedes, Strongyloides stercoralis es el más complicado de todos. Cuadros diarreicos también que puedan provocarnos otros nemátodos. Es decir, pues tenemos una gran diversidad de agentes. Es decir, no es solamente estos dos, sino, pues recuerden ustedes, todos aquellos que están presentes aquí dentro de nuestra realidad nacional. Ustedes están haciendo pues esa investigación y tienen que adecuarse, no a repetir lo que los norteamericanos nos digan. Para ellos es más importante el Cryptosporidium, para nosotros son todos. Así que no hay que descuidarse de las amebas, del Balantidium, ni más que todo del Strongyloides que les decía, pues tenemos aquí una infección a todo no solo en la zona costera, sino también en la zona de la serranía. Bueno, a ver, entonces, ¿qué otra cosa? Ya, bueno, además, Pásenle nomás porque nos quedamos a medias con eso. Igual aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es el examen de heces para diagnosticar los quistes, los tropozoitos, las larvas o los ooquistes en el caso del Cryptosporidium. ya. A ver, la próxima semana entonces vamos a tratar el tema de lo que son el sistema este de HACCP. ¿Quién va a presentar esto? Ciérrale nomás. Yo, doctor. A ver, Samantha, usted lo que va a prepararse es a estudiar los 7 principios del HACCP. A ver, lo que nos estaba diciendo Kevin era relativo a estas noticias, que son las que nos van a permitir a nosotros hacer pues esta investigación, ¿no? Él estaba sacando ahí pues los titulares de la prensa, intoxicación por aquí de jóvenes, de maduros, de escolares en una fiesta, por donde quiera se producen brotes de casos de diarrea. Entonces, esta estrategia del HACCP en los 7 principios, pues la vamos a ir aplicando para la próxima clase, uno por uno, con el propósito de que podamos entender de qué se trata, a qué se refiere, y luego de eso ustedes tendrán que hacer su propio ejercicio. Bien, entonces les vamos a dejar ahí y continuamos en la próxima semana. Doctor, una preguntita.
¿Se acuerda que yo le había preguntado acerca de los casos clínicos de las ITS, de los 3 tipos que hay? Usted me dijo que debían sortear los 3 grupos y que uno de los 3 grupos hacía el caso clínico, A ¿verdad? ver, a ver, tenemos 2 clases para eso, pues. Supurativas y cutáneas en la una clase, ulcerativas en la otra Sí. clase. Lo que yo le había preguntado era si es que cada uno debía presentar un caso clínico y usted me dijo que no, que solo, o sea, se Uno, sorteen entre ellos. claro, uno solo, pues al final de la una clase, un caso relativo a las enfermedades que veamos. Y en la otra clase, en el tema de ulcerativas, pues un caso también presentan para que no avisen de qué se trata, pues, si no Ah, ya. presentan un Entonces caso, los, decimos a los, ver qué será esto, pero ya. haciendo relación con las enfermedades que hemos visto. Entonces, Entonces, a ver, en supurativas, pues tenemos gonorrea, clamidia, tricomona, cándida. Y en las cutáneas tenemos a escabiosis y ladillosis, o tiriasis. Y en cambio en las ulcerativas tenemos la sífilis, el herpes, los condilomas, el chancro duro, el chancro blando y el linfogranuloma venéreo. ya doctor, pero más lo que no, o sea, en una clase vamos a ver las supurativas y las cutáneas. Mi pregunta es, o sea, si es que los 2 grupos, tanto supurativas como cutáneas, deben presentar un caso clínico o solo uno por ya los dos. Solo uno de todas de las 6 que vamos a ver ese día, una Ya, de las y 6. eso, ya listo, Y doctor, esa y la eso se presenta. sortea. Lo Ya, mismo en el caso de las ulcerativas, de las 5 que van a presentar, pues, un caso, ¿no? ya, doctor. Listo. Entonces, a ver, Samantha, con usted vamos a ir revisando los... Pregunta, Doc. Yo Sí. estaba igual revisando y habla también de 5 tareas y 7 principios. No. A ver, los 7 principios. Solo de los 7 principios. Ya, Doc. Y tal vez le pongo algo de historia o eso no. Revisa los 7 principios, nada más. Y le pongo así como ejemplos en cada uno, así. Claro, vamos a ir trabajando con todos con relación a esto, pero tú nos dices en qué consiste cada principio y Ya. explicas qué es lo que en qué consiste eso y qué vamos a hacer con relación a en ese trabajo. Ya, Doc. Bueno, muy bien, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Martes. Nos vemos el día martes con ustedes. Sí, doctor. El lunes, ¿no? El lunes no. Ya. El día martes nomás. Doc, disculpe, ¿y el viernes sí tendría la No. tutoría? ¿Hoy para qué? Pues? No. Ay, No, ya, gracias. hecho. Bueno, chicos, que les vaya bien.